en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos conectamos a la eternidad de tu palabra. ¿Quién más que tú que tienes palabras de vida eterna para un corazón sediento, un corazón que espera una palabra el día de hoy? Bendecimos, Señor, a las personas que están conectadas por la internet. Bendecimos a aquellos que van a escuchar este mensaje en todo el mundo, en cualquier nación, Señor. Bendecimos y, Señor, sobre todo decimos que sea tu revelación en esta preciosa mañana. Amén. Bueno, es un tiempo hermoso. El pastor ha estado trayendo unos temas muy preciosos. En esta mañana quiero hablar del holocausto y sacrificio. Pero para eso, entonces, vamos a ponernos en el tiempo que Dios tiene para la iglesia en estos días. Si yo no me paro en el tiempo, si yo no discierno el tiempo en que estoy, pues no voy a entender muchas cosas. El Señor habla a través de su palabra. Toda la palabra nos lleva que vivimos bajo leyes espirituales. Estaba la ley de la vida, que fue la ley en el paraíso. Dios estableció a la tierra la ley de la vida, y dio vida, y formó al hombre y la mujer, y puso la ley de vida. Él quería que siguiéramos la ley de vida, pero el hombre falló y pecó. Entonces viene la ley del pecado. Y durante muchos siglos el hombre estuvo, hombres, mujeres, y la tierra, y toda la tierra, y los animales, y todo, aún las plantas, bajo maldición. Dios estableció entonces unos preceptos, unas ordenanzas en su amor para la tierra, y escogió un pueblo, lo sacó, lo llevó, lo trató, le dio ordenanzas, y allí en el desierto dijo, bueno, necesito que construyan un tabernáculo, un lugar donde mi presencia viene y donde voy a establecer algunas normas. Y bueno, construyeron el tabernáculo. El Éxodo lo vemos, y vemos cómo Dios dio las medidas y estableció todo el lugar del tabernáculo. Y viene el tiempo, entonces avanza el tiempo y Dios establece más, Él desea vida para los hombres. Pero finalmente Él dijo no. Han venido mis profetas y no las han escuchado. Los hombres de Dios hablaban a las naciones, a los reyes y a la multitud, y muchos no escuchaban. Y la gente iba tras otras cosas. Pero Dios dijo, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué tuvo que hacer Él? Enviar a su Hijo, a su único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estableció esto. Y vino Cristo hecho hombre, para sentir, para experimentar. Un hombre santificado, el hombre hecho en esta tierra para entendernos y para que a través de él podamos entender el plan eterno de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. El libro de Hebreos es un libro preciosísimo, de estudio, muy profundo, muy hermoso. Esa epístola a los Hebreos dice Dios, el primer capítulo dice Dios ha hablado por su Hijo. Luego nos habla de la salvación, nos habla que Jesús se supera a Moisés sobre la salvación, el libro de Hebreos sobre el gran sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, eso es hermoso, y el mediador de un nuevo pacto que es Cristo. Pero el capítulo 9, el versículo 23, dice Cristo, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Dios había establecido desde un principio, y muchas veces para poder entender Hebreos necesitamos leer el Levítico. Ya lo vamos a leer. El libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro, el tercer libro de la Biblia. Después de que Dios dio ordenanzas, dijo, bueno, voy a establecer algunos estatutos y leyes. Eso no debe sonar feo, porque los estatutos y leyes nos dan a nosotros una dirección. ¿Sabía usted eso? Si el pueblo no tiene estatutos y leyes, se desenfrena. Pero Dios dijo, habrá un orden.
Entonces vamos a leer, y quiero que usted esté muy atento y muy conectado a esta lectura del capítulo 9, Hebreos 9, 23. Podemos leer algunos, pero quiero leerlo completo. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, para las cosas celestiales, pero las cosas celestiales mismos con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, sino el cielo mismo, para representarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Cristo vino en forma de hombre, bajó del cielo, se hizo hombre para, ¿a qué? Darnos el mensaje divino. 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no de la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría el de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ya vamos a ver esa partecita, nos lo va a aclarar Levítico. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quise, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto lo vemos en el Salmo 40. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y aquí habla de la ley, y pensemos en la ley del pecado, cuando vivía el pueblo en esto. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a quienes, a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, porque ya hay remisión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que es el que nos abrió a través de ¿quién? Del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué lindo. Mantengámonos que firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y termino, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Está la venida del Señor y está el día del Señor. 2 eventos. Bueno, qué lindo. Termina esto, no dejando de congregarnos. Bueno, holocausto y sacrificio. Entonces, avanzando, vamos a Levítico. Habrá conmigo el libro de Levítico. Vamos a estudiar Levítico. Tercer libro de la Biblia. El libro de Levítico es un libro muy hermoso. Igual usted puede leer primero Levítico, luego Hebreos, o si quiere leer Hebreos y luego el libro de Levítico para tener una idea más grande y hermosa de lo que es el propósito de Dios en cuanto al holocausto y al sacrificio. Yo quiero ser holocausto. Yo quiero ser holocausto. Y le digo esto al Señor, yo quiero ser holocausto. Y vamos a ver, ¿qué es la palabra holocausto? Entonces, la palabra holocausto, según los diccionarios, es el consumir totalmente algo, el quemar totalmente algo. Según los diccionarios etimológicos bíblicos, entonces es una ofrenda que asciende, que sube. Eso es holocausto. Y tiene mucha referencia a lo que Cristo hizo. Cristo, Él fue hecho holocausto, no sacrificio. Vamos a entender esto. El holocausto, entonces, es la ofrenda del todo quemada. Y vamos a ver lo que dice Levítico, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a meditar en 15 minutos. Los holocaustos. Capítulo 1 de Levítico. Dice entonces, luego de que Dios había hablado a Moisés cómo debía construir el tabernáculo, lo que debía ir en cada lugar, y el tabernáculo, no sé si, bueno, quería tener la imagen, pero no la logramos. Pero el tabernáculo estaba dividido en 3, que era el lugar santísimo, el lugar santo, y la parte del atrio. Entonces estaba la puerta, y estaba el atrio, ahí donde se hacían los sacrificios o los holocaustos. Luego seguía el lavacro, donde el sacerdote se lavaba, y ya entraba al lugar santo, donde estaban la mesa, las lámparas, el candelero. Todo eso tiene un significado muy grande, el lugar santo. Y el lugar santísimo, que nos habla Hebreos, que ya podemos entrar, es donde está el arca del pacto. Y a ese lugar solo se entraba una vez en el año. Pero cuando Cristo derramó su sangre, dice que la tierra tembló y el velo de ese lugar se ¿qué? ¿De dónde? De arriba a abajo. Y dice Hebreos, ahora tenemos acceso fácil a la misma presencia de Dios. Leamos entonces el capítulo 1 de Levítico. Dice entonces que llamó Jehová a Moisés y habló con él. Tremendo, ¿no? Lo llamó. ¿Desde dónde? Desde el tabernáculo. Dios fue orden. Si no hubiese a ese tabernáculo construido, lugar santísimo, santo y el atrio, Dios no hubiese podido establecer esto. Ahora, el mismo escritor de Hebreos nos dice que nosotros somos ese tabernáculo en Cristo. Ya no necesitamos ir a un lugar, sino ya nosotros somos ese tabernáculo. Porque Cristo a través de su sangre nos hizo a nosotros aceptos en el amado. Y ya podemos entrar y entender las cosas hermosas. Ahora, en Cristo, hermanos, para ir a esto, hay alguna pauta. Entonces, la ley del pecado, entonces, el pueblo vivió, la humanidad vivió. Pero cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz,
Hasta ahí fue la ley del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió y redimió la tierra, toda la naturaleza fue redimida a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a entender ahorita al leer las ofrendas. ¿Por qué esto? Era necesario el derramamiento de sangre para perdón o para remisión de pecados. Sin derramamiento, lo dice Hebreos, no hay remisión. ¿Qué remisión? Como comprar. Yo compro algo, redimo eso, lo compro por algo. Y él dijo, bueno, yo voy a redimir, yo voy a comprar, pagar un precio con sangre para redimir la humanidad. Por eso se habla de redención. Y Cristo lo hizo con su sangre, la vida. La sangre bajó a la tierra, dice la tierra que tembló. Cuando, hermanos, sucedió eso, que la tierra tembló, se abrió en dos, dice que las tumbas de los santos se abrieron. Y los santos que habían dormido por muchos siglos resucitaron. Y los santos iban de casa en casa, golpeando y testificando del Hijo de Dios. Usted lo lee eso en Mateo 27. Cuando hay este temblor, dice que los muertos resucitaron, los que habían muerto dormido, testificaron, el velo se rasgó. Y en ese momento la ley del pecado se fue abajo. Por eso Cristo, cuando va a dar, ya a despedirse, nos da una gran comisión. Dice, toda potestad se te es dada. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad. Se te es dada toda potestad. Y empieza a hablar de la gran comisión. Mateo 28:20. Debemos de ser testigos, debemos de hacer discípulos, debemos ir a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Y dice entonces que en ese proceso de que el Señor hace, nos cancela, dice, en la cruz se canceló esa ley del pecado. Y luego Jesús dice, yo me voy, cuando iba a ascender, pero vendrá uno para estar con vosotros y en vosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y Hechos habla, y empieza el libro de Hechos a hablar, y recibiréis el Espíritu Santo, y tendréis poder, y recibiréis el Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo y tendréis poder. Entonces empieza, hermanos, el tiempo de la ley espiritual para la humanidad. Ya no estamos en la ley del pecado, estamos en la ley del Espíritu. Colosenses lo habla, Romanos habla hermosamente. Ahora estamos en Romanos, dice, ahora vivan en el Espíritu. Porque estamos ahora no bajo otras leyes que nos condenaban, sino estamos bajo la ley del Espíritu. Por eso, hermanos, tenemos la autoridad para levantar nuestras manos y detener la lluvia. Para ir y poner nuestras manos sobre los enfermos y que sanen. Y tenemos la autoridad para resucitar muertos. Porque estamos bajo la gracia preciosa y bajo la ley del Espíritu. Ahora, se nos decía el miércoles nuestra hermana que nos trae la enseñanza, ahora estamos viviendo la vida eterna. Yo lo estoy viviendo. Aquí en la tierra. Estoy viviendo vida eterna. Porque estoy entendiendo estos principios. Y vamos entonces, ya basados, mis hermanos, que estamos viviendo en la ley del Espíritu, entonces, simplemente Levítico nos da una idea de lo que es el plan perfecto de Dios. Vamos a hablar de las 5 ofrendas, pero cumplidas en Cristo, en la cruz. Pero para entenderlas en su gracia, en su majestad, en su poderío, necesitamos primero leerlo para entender. Entonces, vamos a ver la ley del holocausto, la primera ofrenda. Son 5 ofrendas. Ahí están. Ahí usted las ve ahí en los títulos.
Está la ley de las ofrendas o la oración, que era ofrenda vegetal, la ley de paz, la ofrenda de paz, las ofrendas expiatorias y las ofrendas de pecado. Ahí están las 5 ofrendas, en los primeros capítulos. Pero es muy lindo entenderlas. ¿Por qué esto? Los holocaustos. Dice entonces, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Allá en el tabernáculo, dijo, venga, voy a darte a ti instrucciones. Dile a los hijos de Israel, y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Cómo sería? Versículo 3, si su ofrenda fuere ¿qué? Holocausto. ¿Qué es el holocausto? Entonces nos explica fácilmente, pero yo quiero llevarlos para que entendamos el holocausto como es. Vaya conmigo, entonces, allá adelantico, a Levítico 6, del 8 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche. Cada mañana el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, diga conmigo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En Éxodo 29:38 nos habla que el holocausto era colocado en la mañana y en la tarde. Se hacía holocausto por la mañana y por la tarde. Salmo 141 dice, expresaba David, Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como ofrenda en la tarde. Sigamos con el holocausto entonces. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces la persona presentaba, ya fuera para el holocausto, la ofrenda y el sacerdote. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban la mano sobre el animalito. Pero aquí nos dice que esta ofrenda, aquí más adelantico, era una ofrenda de macho, era un macho, ya fuera vacuno o ovejuno, era un macho. El versículo 3, macho sin defecto. Entonces lo ponían en la puerta de la reunión, en la puerta antes de entrar, la persona, el oferente, la persona que iba a ofrecer, ponía la mano sobre el animalito. Hermano, no, el animalito no llevaba los pecados, porque era un animal inocente. Y dice, sin defecto. Y colocaba la mano. ¿Se imaginan este animalito mirando a su amo? Él ofrecía en amor. Y ahí también dice, las ofrendas las hacían, ¿qué? Voluntarias. Por la mañana y por la tarde. Esta persona entonces colocaba su mano para la remisión de los pecados en un animal inocente y lo degollaba. ¿Qué haría ese animal? El dolor debe ser tremendo. Yo me imagino cómo serían los alaridos o los sonidos de ese animal. Luego el sacerdote lo llevaba, la sangre la rociaba en el altar del holocausto, el altar de los sacrificios, y hacía todo lo que vamos a leer. Entonces, dice el 5, entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar,
la cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Lo subía y lo desollaba en varias piezas. Versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, las grosuras de los intestinos sobre la leña. Bueno, y hacían esto. 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder sobre el altar, holocausto es, lo que hará, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. ¿Por qué? Porque holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Todo el animalito se consumía y esto subía. Pero además de esto, luego vamos a ver que se colocaba también harina, aceite e incienso. Una porción sobre esto. Y eso también subía de olor fragante al Señor. Vamos a ver qué es la harina, qué es el aceite y qué es el incienso. Sigamos leyendo. Entonces, el versículo 11, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Cada sitio donde al norte, oriente, sur, occidente, tenía un significado. Cuando el Señor dice hacia el norte, hacia el oriente será sacrificado, la sangre tenía todo un significado. Eso lo entendemos cuando leemos el Levítico. Ahora, también en el holocausto se podían ofrecer, el versículo 14, aves, y el ave también se sacrificaba totalmente. Cuando la persona no tenía muchos recursos, se aceptaban aves, y estas se hacían hacia el oriente. Capítulo 2. Viene la oblación o las ofrendas vegetales. Entonces, cuando dice capítulo 2, versículo 1, cuando fuera alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, la mejor harina, la más fina, sobre la cual echará aceite y sobre ella incienso. ¿Qué puede significar flor de harina, aceite e incienso para nosotros? En este tiempo que vivimos, en el tiempo del Espíritu. La harina viene a ser la palabra de Dios, como pan. El aceite es el Espíritu Santo. Tú no puedes entender la palabra si el Espíritu no te da revelación. Tú no puedes ir, hermano, a hacer tu devocional si tú no invitas al Espíritu a estar ahí. Por eso, hermanos queridos, muchas veces cuando a veces leemos la palabra, ¡ay, me duelen los ojos! ¡Uy, sale trica! ¡Ñam, ñam, ñam! Es un chiste, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, no invitamos al Espíritu. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, la revelación no puede ser dada a tu vida. Por eso muchos se equivocan. Por eso surgen sectas, por eso surgen falsas cosas, pero el Señor ahí también añade, hermanos, más adelante lo vamos a ver, el Señor dice que todo esto, la harina, en el versículo 11 dice, será sin levadura. No será leudado, no habrá levadura. Ninguna ofrenda ofrecida a Jehová será con levadura. Ni con miel. ¿Qué es la levadura? Leuda. La levadura engorda, ¿cierto? Aumenta. Todos los días comemos pan con levadura, por eso estamos tan gorditos. La levadura es mala para la salud. Y el pan le echan mucha levadura. Y la miel es dulce. Por eso tenía que ir con incienso. ¿Saben qué es el incienso? Cuando estaban en la mesa, la propiciación de los panes, se echaba el pan incienso. El incienso es amargo. Cuando lo saboreo, pero cuando pasa, baja suave. Así es la palabra, hermanos. Muchas veces nos duele. Uy, Señor, tú me estás hablando así. Pero la palabra finalmente es para tu bendición.
Y dice así en estas ofrendas, oblación, no debe ir con levadura. Para nosotros estas ofrendas, hermanos, la segunda ofrenda de oblación o de vegetales, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Nuestra lectura de la palabra con el Espíritu. Yo no puedo ir a la palabra, hermanos, perdóneme si no digo Espíritu Santo, revélame, háblame Espíritu Santo. Si no, se constituiría en algo mental. Si no, se constituiría en algo, creo que, más bien yo entiendo esta palabra así. Y muchos están así. Esta semana escuchamos una predicación que tristemente estaba tan fuera de la palabra. Tan fuera. Y hombres de Dios, en sus conceptos se equivocan también, porque no van bajo la dirección del Espíritu. El Señor dijo, ofréceme flor de harina, echa aceite y pon incienso. El incienso entonces, el aceite es el Espíritu Santo y el incienso son nuestras oraciones. Ay, hermanos, ¿cómo se ofrecían estas ofrendas? Versículo 4, en horno. Versículo 5, en sartén. Versículo 7, en cazuela. Cada uno tenía un significado. No me voy más allá. Usted puede meditarlo. Pero en el versículo 10 dice, y lo que resta de la ofrenda será para Aarón. Ellos tomaban una manotada, digamos de eso, así. Pero lo que restaba era para el sacerdote. Y dice, es cosa santísima esta ofrenda. Y esta ofrenda era dada, hermanos, en el aspecto que era una ofrenda perfecta. Es llamada también la ofrenda perfecta, porque igual no había derramamiento de sangre. Era la única, se llama ofrenda vegetal, oblación, como lo dice la Biblia, una oblación, ofrecer oblación al Señor. Este es el hombre perfecto, el Salmo 16 lo habla, de esta ofrenda. Pero me lleva más el versículo 13. ¿Y será sazonada con qué? Versículo 13. ¿Están conmigo? ¿Con qué será sazonada? Con sal. Toda ofrenda que se presente. Y lo harás, y no harás que falte más en tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya será con sal. Y si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego espigas verdes y grano desmenuzado. Eso es tremendo también. Pero bueno, ¿cómo eran presentadas? Sazonadas también con sal. ¿Qué hace la sal? Da sabor. Preserva. Ahora no, hermanos, estamos hablando espiritualmente. Yo no me quiero, hermano, equivocar o que tú te equivoques, mi hermano, al decir, ahora le voy a echar sal a todo. No, hermanos, estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente. Vamos rápido a la ofrenda de paz. ¿Qué era la ofrenda de paz? Era una ofrenda también de olor grato. Y la ofrenda de paz nos lleva a la comunión con Dios. Ahí, el capítulo 3, si ofrecieres sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, ya sea que, ahí si es macho o hembra. Aquí ya va la hembra. Y sin defecto lo ofrecerás. El holocausto y cada ofrenda era sin defecto. La ofrenda vegetal, sin ir a meter nada de levadura ni miel. Ahora dice, ¿cómo lo vas a ofrecer? Versículo 3, luego ofrecerás el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. Dice la grosura, o sea, la carne, lo gordito, no sé cómo vamos a expresar. Dice la grosura que cubre, ¿qué? Los intestinos. O sea, tenían que sacar eso. Eso era lo que se ofrecía, la grosura y toda grosura de lo que está en las entrañas. Como la grasita, eso era lo que subían y ofrecían en el altar. Era un sacrificio. Versículo 4, y los 2 riñones. Sacrificio de paz. Ofrecían sus 2 riñones.
Y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares es lo que está como entre las caderas aquí, la grasa. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Mire, tomaban los riñones y sacaban eso. Y dice, y los hijos de Aarón, versículo 5, harán arder en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña, que habrá encima del fuego, es olor que grato para el Señor. Tanto el holocausto como la ofrenda de paz son olor grato para el Señor. Yo quiero, hermanos, que espiritualmente lo entendamos. La ofrenda de paz, la sangre, la grosura, los 2 riñones para Dios, el pecho y la espaldilla eran para los sacerdotes. El holocausto es Dios es glorificado y la ofrenda de paz es comunión, hermano. Comunión. Ahora vamos a ver las otras 2, que es la ofrenda de pecado, que es juicio de pecado, y la ofrenda de culpa, que es la expiación de perdón. 5 ofrendas. Esto, hermanos, aunque está dado en el tercer libro de nuestra Biblia, aunque pues según el orden canónico es el tercero, el Levítico, esto es muy espiritual. Dios quiere, hermanos, que tú seas un holocausto para Él. Él te quiere completito. Él te quiere enterito. Completo, no te quiere por partecitas, porque ya sería un sacrificio. Obvio, los sacrificios tienen su valor. Pero Dios dice, yo quiero completa tu vida, espiritualmente. Porque Cristo en la cruz ya fue y cumplió esto. Y ofreció esas 5 ofrendas. La ofrenda del pecado, entonces, versículo 4. Si alguno, el versículo 2, alguno los transgrediere o errar en algún mandamiento de Jehová, estoy leyendo rápido, entonces eso era un pecado. Si omito o transgredo o toco uno de los mandamientos, que es dentro de los 10 mandamientos, si hago esto, allí se va a ofrecer, versículo 3, un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es cubrir, diga cubrir. Cubrir. Expiar, con X, no con S. Expiación, entonces es cubrir. A veces oímos estas palabras y para mí a veces digo, ay, sí, la expiación, la remisión. Pero hermanos, tiene un significado tan tremendo. Porque en la cruz, Cristo cubrió y llevó mis pecados con su sangre. Pero allí los animalitos entonces iban, hacían la expiación de pecados, o sea, se cubría los pecados. Se hacían entonces también esas ofrendas por el pecado. Y dice luego que, el versículo 6, y mojará el sacerdote el dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces. 7 veces. Delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y Cristo lo hizo. Cuando murió, rasgó el velo de arriba abajo para darte a ti la libertad de entrar. Y dice entonces que Él pondrá al altar el incienso, el altar el holocausto. Versículo 9 aquí dice también, y sus 2 riñones. Ay, a mí me encanta eso. Sus 2 riñones sobre ellos. Y se cumplirá esta ofrenda por el pecado. Habla mucho, entonces allí, el 4 y el 5, la ofrenda expiatoria. Dice, si cuando alguna persona cometiere falta o pecare, falta, escuche, falta y pecare, en cosas santas a Jehová. Yo decía, ay Dios, en cosas santas a Jehová, ofrecían esa ofrenda por la culpa. ¡Ay, Señor! He faltado a tus cosas santas.
¿Cuáles son las cosas santas de Jehová? La casa de Dios, lo que tú presentas. Y dice, ofrecerás el carnero sin defecto. Pero aquí también habla de la estimación por ciclos de plata según el santuario. Y se ofrece esa ofrenda. Entonces también la sangre, la grosura del carnero sobre el altar, el damnificado era compensado y la quinta parte para adicionarla. Mateo nos habla de esta ofrenda y el Salmo 69. Hermanos, la palabra dice, es algo tan espiritual, tan real para nuestro tiempo. Necesitamos entender, Cristo lo hizo en la cruz, pero nosotros necesitamos entender cómo está mi vida espiritual. ¿Cómo está? ¿Eres holocausto? ¿Ofrenda del todo quemada? ¿O eres simplemente un sacrificio? Yo me sacrifico, yo vengo de vez en cuando a la iglesia, Pero Dios quiere, hermanos, que nuestras vidas sean un holocausto de olor fragante, cada mañana y cada tarde, como holocausto, hermanos, ungidos de palabra, llenos de la presencia del Espíritu Santo, en oración como incienso, hermano. Estas ofrendas, hermanos, de expiación y perdón, luego se hizo una ofrenda llamada, entonces, la ofrenda, o el día de la expiación, más bien. El día de la expiación. Vuelve el capítulo 16 de Levíticos, día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de sus dos hijos de Aarón. Bueno, ¿qué han pasado con ellos? Los hijos de Aarón cometieron un pecado muy grande. Entonces Dios estableció un día de expiación. Esto entonces era en el mes séptimo en el día décimo del mes séptimo. Se hacía una sola vez. El día de la expiación, o el perdón, o ¿cómo se dice? Yom Kippur. Un día en el año, un solo día. Vamos a ver cómo era. 3. Con esto entrará Aarón, capítulo 16, versículo 3, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces el becerro para expiación, para cubrir las culpas, y el carnero como holocausto, completamente el carnerito era quemado. ¿Cómo debe hacer sus vestiduras? Limpias, su túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá su cinto un lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¡Wow! Es tremendo. Todo esto, hermanos, del agua, de sus vestiduras, que nos habla de la palabra y de mi vida santa. Y de vestirme, hermanos, con la armadura de Dios en estos tiempos difíciles. Ahora entonces, de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces eran 2 machos cabríos, dos cabritos. Entonces mire lo interesante que habla la palabra. 6, y hará traer Aarón el becerro a la expiación que es suyo, y para la reconciliación para sí y para su casa. O sea, el becerrito era para el sacerdote. Pero esto era también para reconciliación. Después tomará 2 machos cabríos, versículo 7, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Jehová y otra para ¿quién? Y otra suerte ¿para quién? A Azazel. Yo estuve
investigando un poquito Azazel, ¿quién es Azazel? Está en el desierto. Pero le puedo decir, no es un demonio. Pero escuchen. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayeron las suertes por Jehová y lo ofrecerá por expiación. El macho cabrío entonces cubrirá los pecados. Pero escuche, lo que va a hacer esto para expiación, más el macho cabrío por el cual cayó la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Tal vez era un lugar, una situación. Es el único lugar donde habla este término Azazel. ¿Qué pasaba con este animalito? Escuche. Más adelantico nos dice entonces, vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará. ¿Está conmigo? ¿Qué confesará? Confesará sobre el qué? Todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Qué es iniquidad? Es algo oscuro. La iniquidad va de generación en generación. Pecado por allá, feo. Las iniquidades, llevará todas las iniquidades, las dice, ¿qué sigue diciendo? Las rebeliones y todos los pecados. Poniendo así sobre la cabeza al macho cabrío y lo enviará al desierto por la mano del hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, versículo 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué sucedía con ese animalito? Se iba para Azazel. Llamemos el lugar del olvido. Era olvidado, era dejado en un desierto, un animal sin agua, sin nada. ¿Cómo moriría ese animal? Pero llevaba sobre sí. No era que los pecados, no, porque es un animal. Pero lo llevaba, las iniquidades. ¡Oh! ¿Cuántos demonios se irían tras ese animal? Iniquidades. La iniquidad viene de lo más profundo del infierno. Eso es iniquidad. Que está arraigado en la sangre del ser humano. Por eso, hermanos, cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, dice que Él lleva su sangre, quita todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, porque hemos transgredido, hemos pisoteado la ley y todos nuestros pecados por Él. Y Él dice que los arroja a lo profundo de la mar, donde no tiene más memoria. Lo profundo de la mar, el hombre en este siglo, en este tiempo, no ha podido llegar a lo profundo de la mar. Llegaron a Marte, llegaron a no sé dónde, a qué galaxias están llegando, pero no han podido llegar a lo profundo de la mar. Y nunca van a llegar. Porque allá el Señor arroja nuestras iniquidades. No estoy hablando de pecados, iniquidad. Y eso lo vamos a enseñar, hermanos. Porque la iniquidad está ahí pegada. Y se va de generación en generación. Tú pasas tus iniquidades a tus hijos. Por eso tienes que cortarlas. Por eso esos sueños raros que a veces uno dice, uy, pues soñé cosas horribles. Iniquidades, transgresiones, pecados. Y ese animalito lo llevaba, un animal inocente, sin defecto. Pero Cristo, hermanos, se hizo este animalito. Por eso en Hebreos leíamos que ya no es necesario entrar cada año. Porque Cristo, hermanos,
en su muerte y resurrección y por su sangre, nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Continúo. Hasta aquí llego, hermanos. Póngase de pie, por favor. Holocausto y sacrificio. Holocausto. Dice la palabra, hermanos, en el libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presenta tu cuerpo, hermanos, como un holocausto, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto en la mañana y en la tarde, todos los días. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Levante sus manos por un momento. Ya no necesitamos, hermanos, sacrificar un carnero, un corderito. Cristo lo hizo por nosotros. Ahora, hermanos, tengamos cuidado de no ir nosotros a hacer, hermanos, poca cosa la sangre de Cristo. Él lo hizo una vez por todos. Y viviendo en el tiempo, en esta ley del Espíritu, hermano, digamos, Señor, gracias. Quiero ser ese holocausto del todo quemado, Señor. No quiero darte partecitas, Señor. No quiero darte horitas ni minutitos. Quiero ser para ti una ofrenda de holocausto del todo quemado. Señor, por favor, llévanos a ese momento de estar conectados a tu presencia, Señor. Hacerte un olor fragante, un olor fresco delante de tu presencia. Señor, gracias. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por lo que nos enseñas para estos tiempos peligrosos, Señor. Gracias porque estamos bajo este precioso tiempo de gracia. Señor, gracias porque podemos decir y levantar nuestras manos. Levante sus manos y su rostro. Ya estoy limpio de mancha, Señor. Ya nadie me acusa, Señor, porque estoy limpio, Señor. Pero gracias por entender, Señor, la finalidad de las ofrendas. Gracias por entender que tú lo pagaste en la cruz, Señor. Que tú hiciste eso por solo amor a mí. Por solo amor a mí, Señor. Permítenos, Señor, ser ese holocausto todos los días. Padre, que nada ni nadie interfiera, Señor, nuestra relación contigo. Padre, que nuestra relación crezca. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, quiero que mi relación crezca contigo, Señor. Quiero, Señor, ser holocausto quemado, ofrecido a ti, completo a ti, en aroma, Señor, que suba a tu presencia y sea grato. Una ofrenda de adoración, una ofrenda hermosa para ti, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú enseñas, Señor, en estos tiempos. Bendigo tu presencia en esta casa. Bendigo tu presencia en cada familia, Señor. Bendigo tu presencia, Señor, en cada persona que hoy nos visita, Señor. Que podamos entender el propósito que tú tienes, Señor. Que es la vida eterna, que es la salvación, que es la comunión contigo, Señor. Bendigo, Señor, en esta mañana preciosa, este tiempo hermoso, Señor, que nos traes a tu casa para ofrecer nuestras vidas, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que se vuelva ese culto contigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias por lo que tú haces en cada familia, Señor, en el nombre precioso del Señor.